Siempre toda institución humana ha requerido leyes y cuando esas leyes se quebrantan, entonces se requiere que haya disciplina y control sobre aquellos que desacatan esas leyes. La Iglesia del Señor, que es una institución divina, no está exenta de ello, y por eso el Señor en su santa palabra ha dado parámetros importantes para que nosotros los tengamos en cuenta y los pongamos en práctica en esos momentos donde algunos miembros andan desordenadamente. La palabra disciplina tiene distintas connotaciones, varios ámbitos. Puede tratarse con la forma organizada de alguna persona vivir, puede significar eso, es una persona disciplinada. Pero también tiene que ver con ejecutar castigos, con llamados de atención y poner en cierto estado, dijéramos, de penitencia o de correctivo a aquellas personas que son sometidas a ella. Solía pasar en el colegio, ¿no? Y entonces cuando nos portábamos mal, nos sometían a disciplina. Hoy no sales a recreo, hoy te quedas en el salón estudiando, me decía la profesora. Y eso era disciplina. La iglesia no está exenta de disciplina. Y quiero que comencemos estudiando un poco acerca de cómo funciona este asunto de la comunión. Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y lo primero que podemos nosotros observar en el texto es una frase o una palabra que somete la comunión a condiciones. Una palabra condicional, pero sí. Ese sí es una cláusula de condición. Si andamos en luz bajo esa condición, bajo esa normativa, si andamos obedientes a Dios, si cumplimos sus mandamientos, si nos estamos santificando, si estamos luchando por nuestra madurez espiritual, si asistimos fielmente a los servicios de la iglesia, si no ofendemos a ningún hermano, si damos buen testimonio tanto a nivel privado como a nivel público, eso es andar en luz. Si andamos en luz, abarca muchas cosas de la vida cristiana y, por qué no decirlo, abarca el todo de lo que es ser cristiano. Si andamos en luz de la misma manera en que Él está en luz, como Él vivió, siguiendo sus pisadas, el resultado, el efecto es que tenemos comunión unos con otros. Y esa palabra comunión, del griego koinonía, significa participación, trato de familiaridad, confraternidad. Si andamos en luz, el resultado es que tenemos comunión no solo con Dios, sino, como dice este texto, unos con otros. De manera pues que el hacer todo lo contrario repercute entonces en la anulación de esa comunión entre los hermanos. Así que, aunque la iglesia no aplique disciplina sobre un hermano que ande desordenadamente, ese que anda en desorden, por lo que nos dice este texto, ya no tiene comunión con los hermanos. Aunque se muestre una fachada de que se tiene, no hay comunión, está rota porque Él no anda en luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y de paso, si llegásemos a fallar,
Si llegásemos a pecar, pues entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero es bajo esas cláusulas, bajo esas condiciones, que estemos andando en luz. Por ende, mis hermanos, podemos concluir con base en este texto que el andar en santidad, el andar en luz, es un requisito esencial para la comunión de los miembros de una iglesia local. Y la desobediencia a ese caminar en luz, entonces implica que la comunión se rompe los unos con los otros. Y quiero tomar como modelo de enseñanza sobre cómo la iglesia puede llegar a ejecutar la disciplina sobre algún hermano o hermana en Cristo que ande desordenadamente. Quiero traer a relucir el caso de Corinto como un modelo de disciplina, un modelo a seguir por nosotros hoy día, pues por algo el Señor en su soberanía y su inmensa sabiduría permitió que este caso quedara plasmado ahí en las Escrituras, porque es un modelo a seguir para todos nosotros. El caso de Corinto como modelo de disciplina. Y comenzamos con 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1, que nos dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Una situación bochornosa, un caso bastante escandaloso en la iglesia. No es como algunos suelen interpretarlo, que se tratase de un caso de incesto, pero sí es el caso donde el hijo con su madrastra cayeron en fornicación. Por eso dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No dice que sea la madre del joven, pero era la mujer de su padre. Es decir, este joven deshonró a su padre, cometiendo ese acto de vileza con aquella mujer, la cual también, por supuesto, tiene gran culpa, pero no es nuestro interés en esta mañana examinar la culpabilidad o la naturaleza de ese pecado, sino en primer lugar, y podemos observar en el texto lo que se resalta, es que cuando una iglesia no ejecuta la disciplina, da lugar a murmuraciones, a comentarios, y a que esto llegue a oídos de muchas otras congregaciones, otros hermanos y aún a los de afuera, causando vergüenza para la iglesia local. Porque lo que dice Pablo aquí es: se oye, hay el rumor de que entre vosotros hay fornicación. Es lamentable, es triste, cuando en vez de escuchar buenas noticias de una congregación, de que crecen, de que se fortalecen, de que aumentan el número de discípulos, lo que se escuche de esa iglesia sea que hay situaciones de pecado no resueltas. Y eso sucedió con la iglesia de Corinto. Se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahora, ¿por qué se escuchaba esto? ¿Por qué el rumor llegaba a todas las congregaciones? Tanto así que llegó a oídos de Pablo, estando Pablo demasiado lejos de la iglesia de Corinto. Y quiero que pensemos en lo siguiente: cuando Pablo escuchó el caso de fornicación de Corinto, ¿cómo se enteró? Sin lugar a dudas, no le escribieron por WhatsApp a contarle a Pablo. No existía el celular. Lo que tuvo que suceder en ese entonces fue que miembros de la iglesia de Corinto tuvieron que haber ido hasta donde Pablo o enviado una carta que tardaba meses en llegar por cuestiones de distancia, tampoco viajaban en avión. Y entonces Pablo recibe la carta, escucha el rumor y luego contesta por medio de esta carta, la cual también tuvo que tardar en regresar varios meses. Y
la iglesia no había resuelto esa cuestión. Por eso las murmuraciones, por eso los comentarios y la mala imagen y mala reputación de la iglesia de Corinto. Desde ya era un error el solo hecho de que los malos rumores llegaran a oídos de otras personas. Es más, llegó a muchas iglesias. No solo el caso de fornicación, sino el caso de división que había en la iglesia de Corinto, porque dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, he sido informado de vosotros por los de Cloé. O sea, a otra iglesia de Cloé llegó la noticia de que estaban divididos y seguramente sabían el caso de fornicación. Qué vergüenza que de una iglesia se escuche solo malas noticias. Y ya era lamentable la situación. Y un caso de pecado que ni siquiera entre los gentiles se nombraba, es decir, tan bochornoso, tan escandaloso, que hasta los de afuera lo veían mal. Qué mala imagen, qué mal testimonio, qué mal aspecto dejaba esta iglesia de Corinto. Pero ya vamos a ver la razón del por qué esta iglesia se ganó esa mala imagen. Dice 1 Corintios 5:2, y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? ¿Envanecidos a raíz de qué? No tanto a razón de no ejecutar disciplinas sobre los miembros que andan desordenadamente, como el caso de este fornicario. Porque el envanecimiento es un pecado que tiene que ver y está muy ligado con la soberbia, con la arrogancia, con el creerse superior a los demás. Eso es estar envanecido. Y ahorita tengan en cuenta eso, tengan en mente el por qué dice ahí, vosotros estáis envanecidos. Porque será la etapa final de la exposición de este mensaje en donde tendremos lugar para explicar ese punto. ¿Por qué estaban envanecidos? Bueno, en primer lugar, una iglesia que no ejecuta la disciplina puede dar lugar al pecado de la soberbia, el orgullo, el envanecimiento. Pero lo vamos a dejar para ahorita. Y sigue diciendo, ¿no debierais más bien haberos qué? ¿Lamentado? Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Lo que Pablo le reprocha a la iglesia de Corinto es que los miembros de esa congregación hubiesen tolerado esa situación de fornicación en ese hermano y no hubiesen puesto ni siquiera la queja. Porque cuando Pablo dice, no debierais más bien haberos lamentado, lo que significa esa frase es, ustedes debieron quejarse. Ustedes no debieron tolerar esa situación. Ustedes no debieron callar. El lamentarse es poner la queja, hablar públicamente del caso. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y mis hermanos, es el problema de muchas congregaciones también hoy día. A veces les da pena exhortar. A veces el que cometió la vileza y el pecado puede llegar a ser un hermano muy respetable, al que todos le tienen temor, al que todos le tienen miedo y por eso nadie se queja, sino que soportan esa situación. Pero eso de soportar el pecado en la iglesia es un error que Pablo le está reprochando a la iglesia de Corinto. No hay valor en muchos para llamar la atención y señalar el pecado. Y lo que Pablo le reprocha es, ustedes debieron haberse quejado. ¿No debierais más bien haberos lamentado de esa situación? ¿Cómo pueden tener comunión con un fornicario? Debieron lamentarse, quejarse, discutir el asunto, hablar con los hermanos sabios de la iglesia,
para que ese pecador sea quitado de en medio de vosotros, ese que cometió tal acción pecaminosa. Y esto, mis hermanos, es un llamado a tener valor. Cuando un hermano peca de manera bochornosa, vergonzosa, una fornicación, como dice este texto, que ni aún entre los gentiles se menciona, eso no se puede callar. Evidentemente, no se sigue con esto, que cualquier tropezón, caída o error de un hermano, vamos a empezar entonces ¿a qué? A señalarnos unos a otros, porque entonces también nos vamos al otro extremo, al extremo del legalismo, en donde no soportamos las flaquezas de los débiles, como dice Romanos 15, versículo 1, en donde a veces arrancamos pajas de ojos ajenos sin mirar nuestras propias vigas. No se trata de que cada vez que un hermano falla, cada vez que un hermano tropieza, entonces estamos juzgando y arremetiendo contra él, porque esto también genera divisiones en la iglesia. Pero Pablo habla de un caso específico, de un asunto que es vergonzoso, bochornoso y que llegó a la crítica negativa de muchas otras iglesias. Ahí la iglesia no puede callar. Ese es el modelo que tenemos en 1 Corintios capítulo 5. Debieron más bien haberse lamentado, le reprocha el apóstol a la iglesia de Corinto. ¿Para qué? Para que fuese disciplinado, excomulgado o quitado de en medio de vosotros, reunidos como iglesia, al que cometió ese pecado. Y seguimos examinando el texto de 1 Corintios 5, que será nuestro modelo de estudio en esta mañana. Pablo luego agrega lo siguiente, 1 Corintios 5, versículo 3, y dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, no estoy con ustedes, los de Corinto, presente, pero sí estoy espiritualmente con ustedes, unido en una misma mente, en un mismo espíritu, en un mismo parecer, como lo dice ahí al principio de la carta, 1 Corintios capítulo 1, verso 11. Presente en espíritu, como si estuviese presente entre ustedes en persona, en cuerpo y alma. Ya he juzgado, ya he tomado una decisión, ya he calificado el asunto. Y aquí un error de muchos, ¿no? A veces las iglesias, cuando fallan en ejecutar la disciplina y cuando quieren tratar de embarnizar el error cometido por no seguir la práctica que el Señor ha establecido, quieren tapar los errores con otro error. ¿Cuántas veces no se ha escuchado que un hermano de otro lugar, de otra parte, motive, anime y exhorte a miembros de otra congregación y diga: mira, el pecado no se puede tolerar? Él está hablando de parte de Dios. Ese hermano que dice eso y que hace esa crítica, que está en armonía con la voluntad de Dios, es un mensajero de Dios diciéndote: despierta y quéjate, debes lamentarte. Más bien debes lamentarte. Hazlo, porque el run run, como se dice, está llegando a muchas congregaciones. Y Pablo, sin ser miembro de la iglesia de Corinto, Pablo, sin estar presente en el cuerpo, dice: he juzgado el caso. Pero muchas veces las iglesias quieren tapar los errores, y cuando viene el rumor, la crítica, la objeción, la exhortación que debe ser aceptada por parte de otros, entonces ponemos una barrera y decimos: esto es asunto interno nuestro, tú no tienes el derecho, porque no eres miembro de esta iglesia local. No veo a los de Corinto diciéndole a Pablo, y alguno dirá: es que Pablo tenía autoridad apostólica. Y los de Cloé, no está entrando tal hermano a indagar el asunto como Pablo, que tuvo la autoridad. Pero no podemos hacer oídos sordos siempre. Cuando hay problemas, lo mejor es agachar la cabeza, reconocerlos y atender el llamado de atención
de otros hermanos. Primeramente, eso demuestra humildad. Y segundo, por ahí está la ruta, el camino a solucionar los problemas de la iglesia. Y Pablo dijo, he juzgado. Ahora juzgó con base en la sabiduría divina, acorde a lo que Dios le reveló en ese momento, y que precisamente queda ahí escrito para nosotros, para que nosotros sigamos ese modelo en caso que se presente una situación similar. Y comienza diciendo Pablo en 1 Corintios 5, verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apeló Pablo a la autoridad divina, a la autoridad del Señor. Es un mandamiento del Señor que la disciplina se lleve a cabo en la iglesia. De manera pues que toda iglesia que no practique la disciplina está en desacato a la autoridad divina, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que repasemos este tema. En el nombre de es una frase que en griego dice eis to onoma, y que según varios léxicos significa obrar por mandamiento divino. Dice A.T. Robertson en su comentario al texto griego, el empleo de onoma significa en el nombre o con la autoridad de uno. Y dice también otro léxico muy reconocido, el de Vine, dice todo lo que un nombre implica: autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia. Y también dice el léxico de Taller, significa hacer algo por el mandamiento o autoridad de alguien. De manera pues que cuando Pablo les dice a los de Corinto, quiten de en medio ese perverso, ese pecador, se los exijo en el nombre de Jesucristo. Es una ordenanza divina. Es un mandamiento del Señor. No se trata pues de un asunto de juicio personal o una decisión independiente de la iglesia, sino de algo que el Señor ordena a su iglesia que debe hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el primer paso que se debe hacer a la hora de disciplinar a un hermano que anda en pecado es que la iglesia debe reunirse. Reunidos vosotros. Esto no es un asunto que lo decide solamente el evangelista, el predicador, el anciano. No es algo que simplemente lo decida la junta de varones. No, la iglesia debe reunirse. Es lo que dice la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una asamblea general de la iglesia para llevar a cabo la disciplina. Reunidos vosotros y mi espíritu, porque pues era el apóstol Pablo quien, recibiendo la revelación de Dios de lo que se debe hacer sobre ese asunto, les ordena entonces a los de Corinto qué es lo que se debe hacer. Se debe reunir la iglesia. Por supuesto, la disciplina o excomunión es la última instancia que se lleva a cabo después de un debido proceso, ¿no? Dice en Mateo capítulo 18, verso 15 al 17, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ese es el primer paso. Si no te oyere, entonces toma contigo a 2 o 3 testigos, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Pero entre ese no oír a la iglesia y tenerle por gentil y publicano está este acto. Reunidos vosotros, se debe hacer una reunión. Y se toma entonces la decisión de cortar con el hermano, aunque hay de situaciones a situaciones, ¿no? Mateo 18 involucra solo aspectos de problemas personales que llegan a
una instancia muy grave, muy difícil, pero hay otros tipos de pecado, otras formas de faltar, como por ejemplo cuando un hermano falta públicamente en la iglesia. Este proceso de estar tú y él solos queda a un lado. O como el caso del fornicario de Corinto, una situación escandalosa de conocimiento público, pues esto de tomarlo una sola persona estando tú y él solos no encaja, pero ahí en el caso del fornicario. Pero lo que nos muestra el Señor Jesús es que antes de ejecutar una disciplina, una excomunión, se debe hacer todo lo posible por rescatar esa alma. Se debe quemar las últimas instancias por restaurar al hermano que está caído. Se deben aplicar las enseñanzas de Gálatas capítulo 6. Si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, Gálatas 6:1. O como enseña Santiago capítulo 5, versos del 14 al 16. Sepa que el que haga volver al pecador de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay que quemar todos esos recursos. Hay que exhortar, animar, motivar al arrepentimiento al hermano caído, pero si después de eso no se arrepiente, no cambia, está envanecido, peca voluntariamente, como dice Hebreos capítulo 10, verso 26, si pecaremos voluntariamente, ya no queda sacrificio que valga por el pecado, sino una horrenda expectación de fuego y de hervor de juicio que ha de devorar al adversario. Entonces, si no se arrepiente, la iglesia se debe reunir y aplicar la disciplina sobre ese hermano que anda desordenadamente. Reunidos vosotros y mi espíritu. Y sabía que cuando una iglesia va a llevar a cabo la disciplina hasta el son de hoy, sigue reunida con los apóstoles, porque es a los apóstoles a quienes estamos consultando para ser guiados en este asunto. Y es el apóstol Pablo el que nos dice cómo llevar a cabo la disciplina. Y luego dice una frase bastante compleja para el entendimiento, fuente de muchas malas interpretaciones: el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué significará eso de ser entregado a Satanás? No es invocar al diablo para que se lo lleve. ¿Qué es entregarlo a Satanás? No es pedirle a Dios que venga el diablo y lo castigue, o que Satanás haga algo parecido a lo que hizo con Job. El tal sea entregado a Satanás tiene un trasfondo que debe ser examinado cuidadosamente. Y quiero que lo miremos. Hay dos reinos. El reino de Cristo y el reino de Satanás. ¿Cómo es el reino de Satanás? ¿Quiénes lo componen? Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes conforman el reino de Satanás? Todos los que están en pecado. Porque dice que están destituidos, fuera de la esfera de Cristo, del reino de Cristo. Entonces pertenecen a la potestad de Satanás. Están destituidos de la gloria de Dios. También nos dice Efesios 2, versículo 2, que nosotros en algún tiempo atrás estuvimos en el reino de Satanás. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es Satanás. Y allá estuvimos todos nosotros, por cuanto todos pecaron y fuimos rescatados por el evangelio, pero estuvimos en el reino de Satanás, en su esfera, bajo su dominio, bajo su potestad, sujetos al pecado, sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin entender cuál era la agradable y buena voluntad de Dios para nosotros, desconociendo todas las maravillosas
bendiciones que ahora en Cristo conocemos. Eso es estar bajo el reino de Satanás. Y para eso apareció Jesús, para atar a ese hombre fuerte y hurtar de su botín las almas que estaban bajo el poder de Satanás y llevarlas a su reino. Y por eso es que Pablo dice lo que dijo en Hechos 26, verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Eso es estar bajo el reino de Satanás. Pero apareció Jesús, abrió nuestros ojos y recibimos por la fe que es en Él el perdón de nuestros pecados, habiéndonos arrepentido y habiendo sido bautizados, recibimos de Dios su perdón. Y observen lo que ocurrió. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Salimos de la potestad de Satanás y fuimos por la misericordia y gracia divina trasladados al reino de Jesucristo, trasladados al reino de su amado Hijo. Y empezamos a disfrutar la gloria de Dios, la gloria divina, y entramos en otra esfera. Y eso es el reino de su amado Hijo. ¿Qué es sino la iglesia del Señor? Por eso dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia los que habían de ser salvos. Salimos del reino de Satanás, entramos nuevamente al reino de Dios, es decir, su iglesia. Y todo este panorama nos ayuda a comprender qué fue lo que Pablo quiso decir allá en 1 Corintios 5, verso 5, cuando dijo, el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué significó eso? Que debe ser sacado de la iglesia y regresado al reino con el cual él quiere identificarse por su falta de arrepentimiento. No es más, sino una simple y llana referencia a la excomunión, al no tenerlo en cuenta como miembro de la iglesia. Eso es ser entregado a Satanás. Estaba perdido en sus pecados, destituido de la gloria de Dios, sujeto al espíritu que operan los hijos de desobediencia, estaba en la potestad de Satanás, en las tinieblas. Cristo lo rescató, entró al reino de su Hijo, fue añadido a la iglesia, pero practica el pecado, no anda en luz, anda en tinieblas, se le exhorta, no se arrepiente. Por ende, el tal debe ser regresado a aquella esfera con la cual él se identifica, es decir, debe salir del reino del Hijo. De hecho, ya está fuera por Jesucristo, pero Dios manda a la iglesia local que también tome acciones semejantes y lo saque fuera de la iglesia local. Por eso dice, el tal sea entregado a Satanás. Eso es lo que Pablo pidió a los cristianos de Corinto y lo que sigue pidiendo a toda iglesia local con relación a los miembros que andan en pecado, que andan desordenadamente. Y dice, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de que se aplique la excomunión? Se le corte de la comunión de la iglesia local, salga del reino de la luz y entre al reino de las tinieblas, entregarlo a Satanás para destrucción de la carne. ¿Y qué significa eso? Y manifiestas son las obras
de la carne, que son Gálatas 5, 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, iras, contiendas, avaricia. Todo esto, los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios, deben ser entregados a Satanás. Esas son las obras de la carne, y la disciplina tiene un propósito en particular, y es que ese hermano sienta el peso del juicio del Señor, sienta el azote de la disciplina de Dios, y que esa disciplina lo mueva al arrepentimiento, y la carnalidad que hay en él muera, se destruya. Por eso dice, para destrucción de la carne. En otras palabras más sencillas, para que se corrija y cambie, para que se arrepienta. Cuando una iglesia rehúsa aplicar disciplina, le está haciendo daño al hermano que anda desordenadamente. Y si dice que lo ama, es mentiroso, porque si amamos a nuestro hermano, deseamos lo mejor para él. La disciplina tiene un propósito positivo, y es que ese hermano que anda en pecado se arrepienta. Con el fin, con el propósito. ¿Con qué fin, con qué propósito se hace o se ejecuta disciplina en la iglesia? De que el espíritu de ese hermano sea salvo en aquel día, que el Señor le dé tiempo de arrepentimiento, que el Señor le dé vida y sobre todo raciocinio, entendimiento, un corazón de carne, para que comprenda cuál ha sido su error y recapacite y se corrija y se arrepienta y vuelva al reino de la luz, vuelva al reino de Cristo, salga del reino de las tinieblas, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ese es el propósito. Pero cuando una iglesia no ejecuta la disciplina, va en contra de los propósitos divinos, y por ende toda la iglesia entera también peca por no ejecutar la disciplina. Y alguno dirá, hermano, no creo que la iglesia esté en pecado, está siendo paciente. Ahí es donde entra la interpretación o la explicación de eso que Pablo dice, vosotros estáis envanecidos. Si esa es la manera de pensar de muchos, porque a veces queremos ser más buenos que Dios, y decimos, qué pesar, no, pues sí, la Biblia dice y habla de la excomunión, pero no nos apresuremos tanto. No nos apresuremos en qué. Ya ahí llevaron todas las cosas en sus debidas instancias y procesos, es decir, ya se le exhortó, ya los hermanos espirituales trataron de restaurarlo, ya la iglesia entera le llamó la atención y aún así no cambia. ¿Qué más hay que hacer? No podemos pretender ser más buenos que Dios, porque algunos por ahí interpretan mal esto de la gracia y creen entonces que en cierto modo pueden sobrepasar a Dios en misericordia, amor y tolerancia, y no es así. Por eso, tal vez, porque no lo dice el texto de Corinto, pero por esa frase, vosotros estáis envanecidos, tal vez lo implica. Esta iglesia creía que esa situación debían tolerarla y esperar a que ese hermano cambie por sí mismo, y no obraban ligeramente con el asunto de la disciplina. Se creían más misericordiosos y amorosos que Dios. Tal vez no lo pensaran, pero sus acciones, su inactividad en cuanto a la disciplina que debían ejercer con él, demostraba que querían sobrepasar la misericordia divina. Y eso es envanecimiento. Es creerse superior ¿a quién? A Dios. Y eso pasa hoy día. Iglesias con situaciones escandalosas, hasta con sus propios predicadores, y no los disciplinan. Es que hay que tenerle amor al hermano. Ya lo exhortaron toda la iglesia, sí, pero vamos a tenerle paciencia. No, esto es cuestión de que no está arrepentido. Más bien deben lamentarse.
el tal sea quitado de vosotros. Estáis envanecidos, no pueden pretender mostrar más amor y misericordia que el que Dios nos ha mostrado, porque eso es envanecimiento. Además, obstruyen el propósito de la disciplina, de que la carnalidad de ese hermano sea destruida, de que sea movido al arrepentimiento y que su espíritu tenga lugar a la salvación en aquel gran día. Ese es el propósito de la disciplina. Y vuelve y les reitera, no es buena vuestra jactancia. Y uno examina en todo ese texto del 1 al 6 de Corinto, donde se jactaron los de Corinto, la actitud de no querer disciplinar al pecador, mostrando de cierta forma una imagen, un aspecto de que son más misericordiosos que el mismo Dios, es jactancia. Uno puede obrar con jactancia sin saber que es jactancioso. ¿Ustedes no han notado esos hermanos que se creen santos en su propia opinión? Es que yo soy bueno, yo soy muy santo, yo sí me consagro, yo sí canto, yo sí oro. El hermano de la silla de atrás no, el de adelante tampoco, pero gracias a Dios yo soy ¿qué? Eso es jactancia. Y esta congregación, con la crítica y la oposición de otras iglesias retumbando ante ella, los de Cloé, el mismo apóstol Pablo, y no ejecutaban disciplina sobre este hombre, que estaban diciendo, probablemente lo podemos inferir, es que hay que tenerle paciencia, todavía no es el momento. ¿Qué dice Pablo? No es buena vuestra jactancia, estáis envanecidos. ¿Es que acaso son mejores que Dios? No, la disciplina tiene que tener lugar. Y otro propósito de la disciplina en la iglesia es conservar la pureza de la iglesia. Porque el pecado, hermanos, es como el COVID, se contagia, y ahí lo dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es importante la disciplina para que no dé lugar a otros a que pequen de la misma forma. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado situaciones donde un hermano peca, se le exhorta y que responde? Ay, pero el otro hermano de allí también hace lo mismo y tú no le has dicho nada. Claro, ya leudó la masa, ya esa levadura leudó. Ya otros están pecando bajo la excusa de que como a los demás no se les dice, pues yo lo hago y no me tienen por qué reprochar. Ya leudó. ¿Cuántos problemas no se evitaría una iglesia local si aplicara verdaderamente la disciplina? Obvio, no es a la ligera, no es de forma apresurada, porque también prima la misericordia, la tolerancia, el soportar flaquezas. Pero cuando ya todas las instancias se han llevado a cabo y ese hermano o esa hermana no se corrige, es hora de aplicar disciplina. Es el momento, no hay que darle más larga. No podemos pretender ser más amorosos que Dios. Si de verdad amamos a nuestro hermano, hacemos lo correcto con él. Porque el verdadero amor, 1 Corintios 13:5, que dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, pero me interesa esta parte, no hace nada indebido. ¿Saben cómo comparo yo esta situación? Como cuando esos padres alcahuetes no corrigen a los hijos. El niño consentido avergonzará a su madre, dice el libro de Proverbios. La vara y la corrección dan sabiduría. Y a veces los padres sacan excusas, es que yo no castigo a mi hijo porque lo amo. Pues lo amas con un amor erróneo, incorrecto, porque el amor de Dios te debe conducir a disciplinar a tu hijo. El amor de Dios no hace nada indebido, incorrecto. Si lo amas, castígalo.
¿O quieres que sea delincuente, un pecador empedernido en su edad adulta? Será culpa tuya si no le corriges. Eso de que le amas es una excusa. Y si lo amas con un amor que no es el amor de Dios. Porque el amor de Dios no hace nada indebido. Aplíquese todo esto en los asuntos de disciplina de la iglesia. Si amamos al hermano, pero no se arrepiente, no cambia, después de una y otra amonestación, dice el apóstol Pablo, deséchalo, pues está envanecido. Hebreos 12 del 5 al 6, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota, castiga. Ese azote, eso suena fuerte, lo siente uno, ¿no? Azota a todo el que recibe por hijo. Hay iglesias también que fallan en cuanto a la forma de disciplinar. Lo hacen con una crudeza, con una falta de amor, de tacto, de ternura hacia el hermano caído. Es con amor, con buen tacto. Sí, esos textos como Pedro, que dice el perro vuelve a su vómito, describe de manera muy cruda la condición del hermano caído. Pero si ese texto tan textual es ocasión más bien para que el hermano diga, por allá no vuelvo y sigo en mi vida, pues ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no tratar de rescatarlo y demostrarle nuestro amor? Pero a veces también se lleva mal la disciplina. Y ahondemos en esto, el propósito de la disciplina. Primera de Corintios 5, 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Primer propósito de la disciplina, proteger la iglesia de ser manchada con el pecado. Ya vimos qué tipo de mancha reciben. Primero, hermanos que no andan muy bien empiezan a imitar a ese pecador porque notan que no se le llama la atención. La levadura empieza a leudar toda la masa y todos son contaminados. Segunda forma en que se mancha la iglesia, los malos comentarios, las críticas, la mala atmósfera, la mala imagen, el mal testimonio que se lleva a esa congregación por tolerar el pecado. Hebreos 12, 15 al 16, con referencia a eso, nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos en la iglesia sean contaminados. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por un solo pecado se pueden contaminar todos porque siguen o imitan ese pecado. Por eso hay que fijarnos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y advierte a la iglesia de que ojalá no tengan lo mismo de Corinto, un fornicario por ahí. Dice el verso que sigue: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Fíjense bien. Por eso se pueden contaminar todos. Hay que disciplinar. Curiosamente, estamos en Hebreos 12, cuyos primeros versículos hablan de la disciplina. Efesios 5, del 5 al 7. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No es parte del reino ya. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos. Son hijos, siguen siendo hermanos, pero desobedientes. Entonces, si no tiene parte en el reino de Cristo, si anda en pecados escandalosos que dañan la imagen de la iglesia, ¿qué manda el Señor a la iglesia? Verso que sigue: no seáis pues partícipes con ellos. Hay que tomar acciones disciplinarias porque se daña la imagen de la iglesia. Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
por causa nuestra, se pueden burlar de la iglesia, diciendo tal vez, uy, eso que sucede allá, ni los del mundo. He oído muchas veces comentarios como este: en esa iglesia están peor que en una plaza de mercado. ¿Han llegado a escuchar eso? Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, cosas que ni se nombran entre los gentiles, y se blasfema el nombre de Dios por causa nuestra. No podemos darle larga al pecador en la congregación, porque el Señor, ¿qué espera de la iglesia? Para eso la estableció, para eso derramó su sangre y se entregó por ella, dice el contexto, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, pero que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El propósito: restaurar, rescatar a ese hermano. Primero, para que la iglesia no se manche en cuanto a su imagen y en cuanto a que ese pecado se propague como levadura en el resto de los miembros. Y vamos a hablar de la iglesia que no disciplina. ¿Qué dice la Biblia de la iglesia que no disciplina? Bueno, en primer lugar, hablemos de la que sí lo hace. ¿Qué dice el Señor? Observemos Apocalipsis 2, verso 2 con la iglesia de Éfeso. Cuando tuvo que recalcarle Jesús a las iglesias cosas negativas, les señaló y les corrigió, les reprendió. Pero también varias iglesias del libro de Apocalipsis fueron elogiadas por sus buenos actos, y uno de los actos buenos que el Señor elogia de la iglesia en Éfeso era que no puede soportar a los malos. ¿Qué significa eso? Una iglesia que practicaba la disciplina. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Punto a favor de la iglesia. Cuando la iglesia actúa en la disciplina, Cristo elogia a esa iglesia. Cristo felicita a esa congregación. Yo conozco tus obras. No puedes soportar a los malos implica que hacía disciplina. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No creo que los halló mentirosos y los siguió tolerando dentro. Otro punto a favor, Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, punto a favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cuando una iglesia lleva a cabo la disciplina, punto a favor. Felicitación de parte de Cristo. Tienes esto. Tienes cosas malas, pero esto lo recalco de ti, le dice el Señor a esta iglesia. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Idolatría, fornicación, esas eran las obras de los nicolaitas. No podía soportarlos. Es decir, esta iglesia cortaba la comunión con hermanos que andaban desordenadamente. Y Cristo le dijo a esas iglesias, punto a favor. Pero ¿qué pasa con la iglesia que no disciplina? Sigamos leyendo, Apocalipsis 2 del 14 al 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuál es el error que le señala el Señor a esta iglesia? Los tienes ahí. Ese es el error. Ahí los tienes. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no has tomado cartas en el asunto con ellos? ¿Por qué los tienes ahí? Tengo estas cosas contra ti, le dice el Señor a la iglesia que soporta al pecador, que lo tolera, como el fornicario de Corinto. Los tienes ahí. Y también tienes, le sigue replicando el Señor a la iglesia, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Porque los tienes ahí. Por tanto, arrepiéntete. Es pecado tenerlos.
Un pecado que envuelve no a los varones, no al predicador, sino toda la iglesia, porque aquí Cristo habla a la iglesia. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y ya para finalizar, mis hermanos, ¿cómo comportarnos con un hermano excomulgado? ¿Cómo es el trato con él? ¿Qué hacer? La Biblia también nos informa al respecto. Mateo 18:17 dice: si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto en un contexto judío. Para los judíos, los gentiles no eran parte del pueblo de Dios. Eran extranjeros y peregrinos, sin ciudadanía, sin esperanza y sin Dios, inmundos, fuera, así los trataban los judíos. Evidentemente no es el trato que nuestro Señor nos enseña a tener con los hermanos, pero hay que tenerles por gentil y publicano, es decir, como que no son parte ya del pueblo de Dios. Han sido disciplinados, cortados de la comunión. Y dice también segunda de Juan 1 del 10 al 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ese no trae tiene que ver con no practica, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, acolita el pecado, participa de su pecado ajeno. Ahora, hay que aclarar acá. No es que si ese hermano va y toca la puerta de nuestra casa, literalmente se la cerramos y le decimos hasta luego. No, porque por otro lado hay textos que nos motivan y nos mandan a restaurarlo. Este recibimiento en casa, este decirle bienvenido, tiene que ver con una amistad íntima, con el hecho de seguir con esa persona como si nada hubiese acontecido, bajo los mismos términos y parámetros de la comunión en Cristo. Y oído, ese cortar de la comunión tiene que ver es en el ámbito espiritual, porque si el excomulgado, y aquí vamos a aclarar y a despejar dudas, si el excomulgado es el esposo tuyo, tu esposa, que también es cristiano, entonces ¿será que lo debes echar de la casa? No, porque por otro lado el Señor te dice que debes estar sujeto a tu esposo, así sea incrédulo, que debes amar a tu esposa y dar tu vida por ella, así sea incrédula. Las responsabilidades filiales, matrimoniales o relaciones familiares no se cortan, se corta es la comunión espiritual. No se tiene en cuenta como miembro de la congregación y cada vez que tenga la oportunidad de hablar con él, debo exhortarle en ese ámbito a que se arrepienta. Y si era un hermano con el que tenía una relación muy íntima, muy amistosa, pues procurar practicar lo que dice aquí para que sienta el peso de la disciplina y eso lo mueva al arrepentimiento. Pero una cosa es la comunión espiritual y otra cosa las responsabilidades familiares. Y si el excomulgado es tu hijo, que se hizo cristiano y se apartó, ¿qué? ¿Lo debes echar de la casa? No, porque tu responsabilidad como padre de criarlo y disciplinarlo en la disciplina del Señor sigue ahí. Se corta en el ámbito espiritual, en ese aspecto, y no se tiene en cuenta como miembro de la iglesia hasta que no se arrepienta. Y sigue siendo hermano en Cristo. Dice segunda de Tesalonicenses 3 del 14 al 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Habla de la disciplina, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonéstale como ¿qué?
como hermano porque sigue siendo nuestro hermano. Caído, pero hermano. Algunos dicen, dejó de ser hermano. Pablo dice, no dejó de ser hermano, lo sigue siendo. Ahí está el texto. Y cada vez que te lo encuentres, ¿lo debes amonestar? Sí, pero ¿cómo? Como tu hermano, con amor, tratando de rescatarlo. Esa es la forma, esa es la manera en que Dios, por lo menos hasta donde yo he leído las Escrituras, lo veo y lo entiendo. Y si regresa y se arrepiente el hermano, ¿qué? Pues es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Importante resaltar aquí dos aspectos. No solo lo recibió el padre de la parábola del hijo pródigo, estamos en esa parábola. No solo, el hermano se arrepintió y Dios lo perdonó, que vuelva. No. Así como se hizo una asamblea para cortarlo, asimismo, de alguna manera la iglesia debe mostrarle su recibimiento. Porque aquí no solo el padre lo recibe, sino que toda la familia de este padre de familia lo recibió y todos hicieron fiesta y se regocijaron. En la Dorada, cuando un hermano, pocas veces pasó, pero cuando regresó, hermanos, entonemos el himno de bienvenida. Se ha arrepentido. Hacemos fiesta, en un sentido espiritual, evidentemente. Y nos regocijamos. No nos sentimos mal. Porque el que se siente mal, entonces aborrece a su hermano, es homicida, es mentiroso y el amor de Dios no está en él. No tiene por qué aborrecerlo. Tiene que regocijarse de que esa alma fue rescatada. Y esta es la finalidad de la disciplina, que se arrepienta. Que llegue un momento en que, hundido en el pecado, como lo representa Jesús en esta parábola, echado en el lodo y comiendo las algarrabas que le daban a los cerdos, eso representa la putrefacta forma espiritual de caída, y entonces cuando vuelva en sí y mire hacia el Padre y diga, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros, y se arrepienta y ante la iglesia se manifieste con palabras de arrepentimiento, la iglesia debe regocijarse. Es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque era tu hermano que estaba muerto y ha revivido. Alégrate. Se había perdido y es hallado. Así que, mis hermanos, el mensaje y la motivación no es instarnos a empezar a cortar. Hay unas instancias que preceden al acto de cortar comunión. Se debe visitar, se debe exhortar, redarguir, tratar de restaurar a ese hermano, pero si después de todas estas cosas ese hermano no cambia, es indispensable cortar, porque o si no el Señor nos reprocha, si no el Señor nos dice, tengo contra ti que tienes ahí ese personaje. Pero si se corta la comunión y se arrepiente, la iglesia debe regocijarse. Y la principal labor o propósito es que lleguemos a esta instancia, que los hermanos que han pecado, que han sembrado discordia, que han manchado la iglesia y su buen nombre por sus pecados, se arrepientan para que todos nos regocijemos con él. Ahí, mis hermanos, el tema de la disciplina en la iglesia. Espero que este mensaje haya sido provechoso para todos ustedes y que de alguna u otra manera este servidor que se para aquí haya sido útil a ayudarnos a entender cuál es la voluntad de Dios para con su iglesia con respecto a este importantísimo tema.